tema de hoy es el cuerpo formado en el pasado eterno. Amén. El cuerpo formado en el pasado eterno. Ya usted ve allí cómo las manos de un alfarero están formando una vasija de una manera hermosa, primorosa, y así es su vida, mi amado hermano o hermana. Así es su vida, una vida llena de ese diseño de Dios. Fuimos formados en el vientre de nuestra madre, fuimos formados, los dedos del Señor nos formaron, dice el Salmo 139, en el vientre de nuestra madre. Amén. Ahora, quiero contarle algo que posiblemente usted ya sabe y algunos tal vez no lo saben. Nosotros fuimos formados en el pasado eterno de Dios. Amén. Aunque usted dirá, pero es que la eternidad no tiene pasado, presente y futuro. Déjeme decirle que hay una forma a través de la cual Dios ha trabajado en la predestinación de aquellos que somos hijos suyos. Así es que con esto en mente, venga conmigo, por favor, a la carta a los Efesios, en el capítulo 1 de la carta a los Efesios. Hoy, para ayudar un poco, porque me interesa mucho, amados hermanos y hermanas, que ustedes asimilen bien este mensaje, no solo en su corazón, porque sé que el Espíritu Santo lo escribe en su corazón, sino que también lo asimile aquí en su mente, de tal manera que voy a apoyarme con algunas filminas para que usted pueda, ya sea tomarle una foto, si usted siente la libertad, tómele una foto a la filmina conforme la vamos transmitiendo, y si no, si tiene la velocidad para escribir, pues escriba los datos, porque quiero que usted esta mañana, mi amado hermano o hermana, la presencia del Espíritu Santo traiga un refrigerio, una manifestación de la presencia del Señor sobre usted, para que hoy su vida sea fortalecida, su espíritu sea vivificado con la alegría y el gozo de saber que usted tiene una vida eterna con el Señor. Amén. Así es que, Padre, en el nombre de Jesús, yo pido que la vida, la mente, el alma, el espíritu de mis hermanos esté totalmente, Señor, sujeto a ti, de tal manera que la palabra que hoy va a ser predicada pueda ser, Señor, grabada en su corazón, pero también grabada en su mente, Señor, para que hoy cada uno de nosotros podamos gozarnos y regocijarnos, sabiendo, Señor, que nosotros, Señor, estamos en un peregrinaje, somos forasteros aquí en la tierra, Señor, pero que no solo esperando la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, sino también, Señor, para que estando en la tierra, nosotros vivamos de acuerdo a esa posición que nosotros tenemos en ti. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Muy bien, por favor, allí en el capítulo 1 del libro de Efesios, de la carta a los Efesios, la epístola a los Efesios, ¿sí? Situémonos en el verso 3, por favor. El cuerpo formado en el pasado eterno. Así ese es el título de la predicación de esta mañana. Dice la palabra: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Fíjese bien, vaya marcando esas cosas. Seguramente, conforme vamos leyendo, el Espíritu Santo le va a hablar a su corazón. Subraye, marque en su Biblia, póngale fecha a lo que el Espíritu le está diciendo. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación, o sea, en el tiempo, en el periodo del cumplimiento de los tiempos que están por terminar ya en la humanidad,
así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, marque eso, en él asimismo tuvimos, eso ya nos fue dada la herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Verso 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Para alabanza de su gloria. En el texto griego original, los versículos del 3 al 14, que es los que hemos leído hoy, componen una sola frase que abarca el pasado, el presente y el futuro del propósito eterno de Dios para la iglesia. Fíjese bien, todos los versículos que leímos abarcan en una sola frase el pasado, el presente y el futuro del propósito eterno de Dios para la iglesia. Y usted y yo componemos la iglesia de Cristo. Amén. Quiero que vea en esta filmina número 2. Ahí usted la va a ver. Fíjese bien. Aquí vamos a ver la predestinación del creyente. Tome nota. En los versos del 3 al 6a, 6a es porque hay dos verdades fundamentales en el mismo verso, por eso pongo 6a y usted va a ver la 6b después. En los versos del 3 al 6a, Pablo nos expone el aspecto pasado, la elección. Fíjese bien, usted y yo fuimos elegidos en el pasado eterno. Amén. Usted puede decir ahí en su casa, gloria a Dios, porque usted y yo, hay miles de millones de personas en el mundo, pero a usted y a mí, el Señor nos eligió en el pasado eterno y a millones de cristianos también que Él ha elegido. Amén. En el verso 6b al 11 se muestra el aspecto presente, que es la redención. ¿Sí? Ese es el aspecto presente. El aspecto pasado en el plan eterno de Dios, la elección suya y la elección mía. Dios nos eligió a nosotros. En el aspecto presente, la redención nos redimió a través de la sangre de Jesucristo. Y en los versos del 12 al 14 se presenta el aspecto futuro, la herencia que usted y yo tenemos en los cielos. Amén. No se confunda y no se deje engañar por los lobos rapaces que le dicen que la herencia de los cristianos es aquí en la tierra. No se deje engañar por eso, aunque Dios nos bendice materialmente porque Él lo ha dicho, te bendeciré en tu salir y en tu entrar, en tu sentarse, en tu levantarse. Toda tierra que pise la planta de vuestro pie será bendita. No dice que será nuestra, dice que será bendita. Todo aquello que toque en tus manos será bendito. No dice que será suyo, será bendito. Amén. Así es que la herencia para la iglesia, para los creyentes redimidos por la sangre de Jesucristo, es una herencia eterna, inmarcesible e incorruptible en los cielos. Así es que siéntase privilegiado, amado hermano o hermana, siéntase gozoso, siéntase agradecido con Dios, porque en el pasado Dios lo eligió. En su presente lo redimió a través de la sangre de Jesucristo y le tiene preparada una herencia en los cielos. Mire qué maravilloso. Si le traslado un pensamiento acerca de esto, yo le podría decir, Dios nos eligió según su voluntad. Él fue el que decidió elegirnos. Nos encontró perdidos y esclavos y nos redimió, nos compró, pagó un precio para liberarnos del mercado de esclavos. Nos perfeccionó y nos dio herencia eterna. ¿Qué pusimos usted y yo? Nada. Usted y yo no pusimos nada. Fuimos elegidos, fuimos redimidos y tenemos una herencia. Fuimos hechos objeto, sujetos de una herencia eterna. Mire qué maravilloso es esto. Pero en este pasaje también, del verso 3 al verso 14, se puede dividir en tres secciones.
cada una de las cuales se enfoca en una persona diferente de la Trinidad. Póngale atención a eso. Del versículo 3 al versículo 6a, ¿sí? Esos versículos están centrados en el Padre Celestial. Los versos del 6b al 12 están centrados en Jesucristo el Hijo. Y los versos del 13 al 14 están centrados en el Espíritu Santo. ¿Qué le parece esto, amado hermano, hermana? Mire, es para saltar en nuestra silla o en el sillón donde está, en el banco donde está sentado y decir, gloria sea a Dios. Gracias sean a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Ahora, quiero que veamos algunos aspectos de la bendición que usted y yo tenemos. Mire, hermano, hermana, es propiedad suya, es propiedad mía, porque a Dios le plació en su voluntad darnos esto. Mire los aspectos de la bendición divina. Están ahí en pantalla para que usted tome fotografía o usted copie. Fíjese bien. La palabra del Señor dice ahí en ese pasaje de Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El apóstol presenta aquí 6 aspectos de la bendición divina que está a punto de exhibir en los siguientes versículos. Número 1, el único bendito es Dios. Número 2, el que bendice también es Dios. Y número 3, los bendecidos somos nosotros, los creyentes. Amén. Miren que es interesante. El único bendito, Dios, no hay nadie más. El único Dios verdadero. Hay un solo Dios. Y hay un solo mediador entre Dios y el hombre. Jesucristo el hombre. Amén. El que bendice. Dios es el que bendice. No ande buscando bendiciones por otro lado. No ande buscando que los hombres le bendigan. No ande buscando con dioses falsos que lo bendigan. No le ande sobando la panza ahí al Buda para que le dé dinero, o no se deje engañar por el gato que le hace así la manita. Oye, el único que lo puede bendecir es Dios. Amén. Y usted y yo somos los objetos de esa bendición. Vamos a la siguiente filmina porque ahí están los otros 3. Fíjese bien, las bendiciones. ¿Cuáles son las bendiciones? Todas las cosas espirituales. ¿Sí? Claro que obtenemos bendiciones materiales, físicas, financieras, pero eso no es nuestra herencia eterna. Nuestra herencia eterna son las cosas espirituales. La ubicación de la bendición, ¿dónde está la ubicación? ¿Cuál es el lugar donde usted y yo vamos a recibir todas esas bendiciones? En los lugares celestiales, porque allí viviremos una vida eterna. Aquí se va a terminar la vida tarde o temprano, a los 70, a los 80, a los 90, a los 100, pero la vida se va a terminar. Pero la vida eterna es eterna, la palabra lo dice. Y el agente de la bendición, Jesucristo. Cualquier cosa, mire, Jesús dijo, cualquier cosa que pidáis al Padre en mi nombre, que le pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Le pidáis al Padre. ¿Quién es el agente de la bendición para usted y para mí? Jesucristo, el único Hijo de Dios. Amén. Así es que ya usted vio esos seis aspectos de la bendición de Dios. Ya la palabra del Señor nos lo dice. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Miremos al único y bendito Dios. Dice la palabra, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que la palabra bendito que aparece ahí se deriva de una palabra griega que es eulogeo. Eulogeo, ¿sí? Que es una declaración, es como la palabra, de aquí se deriva la palabra que nosotros usamos como elogio también en nuestro idioma español o castellano. Y es una declaración acerca de la bondad de una persona. Dios el Padre no solo hace cosas buenas,
sino que él mismo es bueno en su esencia y en un grado que ningún ser humano puede ser, excepto su Hijo Jesucristo. Fíjese bien que el Padre no solo hace cosas buenas, sino que él mismo en su esencia, él es bueno. Como ningún ser humano, no hay un solo ser humano. Usted puede agarrar al hombre o la mujer que parezca el más bondadoso, el más bueno, y no se le compara en lo más mínimo a la bondad de Dios para con el hombre y para con sus hijos principalmente. Fíjate que ahí en Génesis capítulo 14 y verso 20, usted ve cómo Melquisedec declara: bendito sea el Dios Altísimo. ¿Usted recuerda el sacerdote Melquisedec cuando Abraham salió y Abraham le entrega los diezmos a Melquisedec? Hay una declaración en ese capítulo 14 y verso 20 que este sacerdote Melquisedec hace. Él dice: bendito sea el Dios Altísimo. No ninguna otra persona. Bendito sea el Dios Altísimo. Ya usted conoce la historia, cómo se fue desarrollando esa relación entre Abraham y Melquisedec. En algún momento, amado hermano y hermana, a todo lo creado que esté en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, se le va a escuchar decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Apocalipsis 5:13, ahí usted lo encuentra, Apocalipsis 5:13. En algún momento, va a llegar un momento, amado hermano, eso no está pasando en este momento más que en los cielos, pero en algún momento, todo lo creado en el cielo, se va a unir el cielo con la tierra va a pasar a formar parte del cielo, todo lo que hay debajo de la tierra, todo lo que hay debajo del mar, todas las cosas que hay en general en toda la creación, van a decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Fíjese bien que en todas las cosas, sea en dolor, en lucha, en pruebas, en frustración, en oposición o adversidad, nosotros hemos de alabar a Dios porque Él es bueno. En medio de todo lo que estemos viviendo, en medio de toda la situación que estamos atravesando, en medio de todo eso, debemos de alabar al Señor, debemos de cantarle alabanza, debemos de declarar su grandeza y su misericordia, porque Él sigue siendo bueno. Por eso le alabamos y por eso le bendecimos. Amén. Debe tener un cántico cada semana, cada día. Usted debe levantarse con un cántico al Señor porque Él es el creador de todas las cosas. Y un día, si usted no le alaba, recuérdese lo que Jesús le dijo a sus discípulos cuando les habló acerca de la predicación del evangelio. Les dice: si ustedes callan, estas piedras hablarán. Hasta aún Dios puede hacer, y usted lo oye, el universo entero. Usted oye a los científicos que han captado ondas sonoras del universo, de planetas, de estrellas, que emiten unos sonidos, y cuando han llevado eso a esas notas musicales, los expertos en esto, hay una música que el mismo universo tiene. En el mar, usted oye a los peces, a los grandes monstruos marinos, y usted los oye y hay una música que sale de ellos. ¿Por qué no va a salir una música del corazón nuestro cuando Él nos eligió antes de la fundación del mundo, nos redimió y nos ha preparado una herencia? Amén. Pero miremos al que bendice. ¿Quién es el que bendice? Dios es el que bendice. De manera consecuente con su perfección y dignidad de ser alabado por toda su creación, es Él mismo quien bendice, otorgando su bondad a las personas. Fíjese que Dios es bueno, pero Él en su eternidad, en su santidad, en su perfección, Dios no se queda con su bondad. ¿Sabe qué hace Dios con su bondad? Nos la extiende a nosotros. ¿Por qué? Dice la Biblia que Él es Dios, es aquel que nos bendijo con
toda bendición espiritual. Y mire que cuando dice todo en la Biblia, habla de todo, no queda nada afuera de lo que es la bendición de Dios, con toda bendición espiritual. En el libro de Santiago, en el capítulo 1, la carta de Santiago, la epístola de Santiago, en el capítulo 1 y verso 17, usted va a encontrar la declaración que hace la palabra del Señor en esta carta. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Y continúa diciendo el pasaje, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no cambia. Dios lo eligió a usted, Dios lo redimió y Él no se arrepiente de haberlo liberado, de haberlo sacado de la esclavitud y no se arrepiente de haberle dado a usted una herencia eterna, una herencia espiritual que es incorruptible. Claro, usted tiene la libertad, tiene el derecho, si usted quiere, de pedirle también bendiciones en la tierra, de que usted quiere comprar una casa, quiere comprar un carro, quiere poner un negocio, quiere casarse con una buena persona, quiere estudiar en un buen lugar, Dios quiere que usted tenga bendiciones, pero no se aferre a nada de eso porque ese no es el propósito eterno de Dios. El propósito eterno de Dios son las bendiciones espirituales, porque Él nos dio las bendiciones espirituales en su totalidad. Si usted se da cuenta y usted analiza bien, usted va a descubrir que Dios ni a usted ni a mí nos ha dado en su totalidad las bendiciones terrenales y no nos las va a dar tampoco. ¿Por qué razón? Porque usted y yo no pertenecemos a esta tierra. Usted y yo no estamos en el mundo, dijo Jesús ahí en su oración en Getsemaní, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Amén. Así es que usted debe regocijarse, gozarse y regocijarse en esta maravillosa recepción. Esa vasija que usted vio en el capítulo, en la carátula de esta filmina, piense que usted es esa vasija y que las manos de Dios lo están formando de una manera tan hermosa para que usted, amado hermano o hermana, cumpla el propósito de Dios, cumpla el plan de Dios y cumpla la voluntad de Dios. Fíjese que el apóstol Pablo dice algo que todos los creyentes no sabemos de memoria, Romanos 8:28. A los que aman a Dios, a los que aman a Dios, los que aman a Dios, sirven a Dios, siguen a Dios y obedecen a Dios. Esas son las tres características de una persona que ama a Dios. Obedece a Dios, sigue a Dios y le sirve a Dios. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es los que conforme a su propósito han sido llamados. Usted ha sido llamado, usted ha sido elegido, usted ha sido predestinado por el Señor. Usted tiene uno de los más grandes privilegios que cualquier ser humano puede tener. Usted es una persona, un hombre y una mujer que tiene como herencia la vida eterna con Cristo Jesús. La bondad, mi amado hermano, hermana, amigo y amiga que puede ver esta transmisión, la bondad solo puede venir de Dios, porque no existe otra fuente de bondad fuera de Dios. Amén. Miremos a los bendecidos. ¿Quiénes son los bendecidos? Los creyentes. Fíjese que la palabra nos, que se refiere a los propósitos que Dios bendijo, fíjese, nos bendijo. Se refiere a los creyentes, no a los incrédulos. No le diga a los incrédulos que ellos son bendecidos por Dios porque usted estará mintiéndoles y los estará engañando. Que también reciban la lluvia, porque es lo que Jesús mismo dijo, ¿verdad? Vuestro Padre hace llover sobre justos e injustos, pero no la bendición. Dios no se la va a dar a los injustos. La bendición Dios la tiene reservada para los justos. Somos los santos. Somos santos en Cristo Jesús. Fíjese que Pablo, en ese versículo 1 de esa misma carta de Efesios, en ese versículo 1, él habla de la gracia divina. Eso es, la gracia es cuando usted no tiene que hacer absolutamente nada.
cuando usted no aporta nada, cuando usted no es meritorio de nada. Esa es la gracia divina. El plan soberano de Dios. Dios eligió bendecirnos. Fue Él el que eligió bendecirnos. Nosotros no tenemos ningún mérito para ser bendecidos, pero a Él, el Padre Celestial, el Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación, le plació bendecirlo a usted y bendecirme a mí. No solo terrenalmente, sino que nos bendice, dándonos a nosotros todas las riquezas espirituales en Cristo Jesús. Dios ha ordenado desde la eternidad. Fíjese bien, póngale atención a esto. Dios ha ordenado desde la eternidad que los de la fe seamos bendecidos. Es una orden, es un decreto. ¿Sí? En la iglesia cristiana, en los años pasados, y creo que todavía más de algún confundido lo sigue haciendo, se le enseñó a los cristianos a decretar. Nosotros no tenemos ninguna autoridad para decretar. Nosotros podemos declarar las grandezas del Señor, podemos declarar su gloria, podemos declarar de su bondad, podemos proclamar la justicia de Dios y podemos proclamar la libertad de Dios. Pero los creyentes ni ningún ser humano puede decretar designios divinos. Eso solo está en la potestad de Dios. Ahora, vea usted, por ejemplo, en el libro de Gálatas, en la carta, la epístola de Gálatas, en el capítulo 3 y verso 9, dice allí, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. No dice son bendecidos del creyente Abraham, porque eso significaría que nosotros recibimos las bendiciones de Abraham. No dice que somos bendecidos en Abraham, porque eso significaría que nosotros para pedir algo tendríamos que pedirlo en el nombre de Abraham. Sino dice, de modo, Gálatas 3:9, de modo que los de la fe, usted y yo, y los millones de creyentes que hemos nacido de nuevo, son bendecidos. ¿Se da cuenta? Se da cuenta que hay un decreto divino, no decreto de hombre, no de los falsos maestros, de esos lobos rapaces que andan hablando cuestiones de decretar y decretar. No les crean, le están engañando, son engañadores, tienen otro padre que no es Dios. Los de la fe somos bendecidos con el creyente Abraham, con él somos bendecidos. Ahora, ¿cómo hace usted para bendecir? ¿Qué hace usted para bendecir? ¿Cómo hace usted para bendecir? ¿Cómo bendice usted a Dios? Habla cosas buenas de Él. Usted dirá, ¿cómo bendigo a Dios? Dando mis ofrendas, dando mis donaciones, dando mi tiempo para el Señor. En alguna forma sí. Pero ¿sabe cuál es la forma correcta de bendecir a Dios? Hable cosas buenas de Él. Ahora, cuando Dios lo bendice a usted, Él comunica su bondad de una forma que usted la percibe, espiritual, física, material y económicamente. Usted percibe la bondad de Dios, usted se da cuenta de la bondad de Dios, usted experimenta la bondad de Dios. ¿Cómo bendigo yo a Dios? Hablo cosas buenas de Él. En privado y en público, le cuento a la gente cuán grandes cosas Dios ha hecho conmigo. Cómo me bendice Dios, derrama su bondad sobre mí. Amén. Nosotros le bendecimos con palabras. Dios nos bendice con hechos. Nosotros podemos hacer todo lo que podamos para hablar bien de Él. Fíjese bien. Usted dirá, pero yo puedo hacer muchas cosas buenas para el Señor. Sí podemos, pero casi siempre no van a ser muy perdurables. Nosotros podemos hablar muchas cosas buenas de Él. Porque mire, en nosotros mismos no está la bondad. Nosotros no tenemos nada bueno para darle.
¿Se recuerda usted que en el Antiguo Testamento se narra, no solo en el libro de Éxodo, cuando Dios está empezando a implementar todos los sacrificios, las ofrendas, sino en el libro de Levítico se habla de que el cordero o la oveja que iba a ser ofrecido tenía que ser impecable, no debía tener ninguna mancha, no debía tener ningún defecto, no debía tener nada por el que pudiera ser rechazado. Y cuando ese corderito, esa ovejita, ese palomino, esa tórtola era perfecto en su creación, todo el sacerdote revisaba todo esto y entonces era aceptado, si no era rechazado. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque usted y yo no tenemos nada bueno que ofrecerle a Dios. Porque nosotros diariamente estamos fallando. Diariamente cometemos errores, diariamente nos deslizamos, diariamente pecamos contra el Señor. Así es que, ¿qué le podemos ofrecer nosotros? Pero sí le podemos ofrecer sacrificio de labios, un sacrificio de alabanza, labios que confiesan su nombre. Amén. Dios no puede bendecirnos por nuestra bondad, porque nosotros carecemos de ella. Nuestro Padre Celestial nos colma de toda bondad, mi amado hermano y hermana, toda buena dádiva y toda bendición, porque esa es su naturaleza. ¿Sabe por qué Dios lo bendice a usted? ¿Sabe por qué Dios me bendice a mí? ¿Sabe por qué Dios bendice a los millones y millones de creyentes en el mundo? Porque esa es su naturaleza, bendecir. ¿Y sabe por qué nosotros recibimos la bendición? Porque esa es nuestra necesidad. La necesidad del ser humano, la necesidad del creyente, hombre o mujer, es recibir la bendición de Dios. Sin la bendición de Dios, somos malditos. Pero con la bendición de Dios, somos benditos. Por eso, no por méritos, no por lo bueno que usted haga, sírvale a Dios, trabaje para Dios, atienda el llamado que tiene de Dios para servirle, ofrende a Dios, traiga sus ofrendas a la casa del Señor, pero no cree que por eso Dios le va a bendecir. Dios le bendice porque le ama y porque Él es bueno. Y le bendice porque usted tiene una necesidad que usted solo no la va a poder satisfacer. Amén. Vamos al punto número 4 de los 6 que le mencioné al principio. Las bendiciones, todo lo espiritual. ¿Cuáles son las bendiciones? Una casa, un carro último modelo, el mejor celular. Esas son cosas que usted puede comprar. ¿Sí? Y si no, no lo compre, no se meta a deuda. Compre lo que puede comprar, no se meta a deuda. ¿Sabe cuáles son las bendiciones que usted y yo debemos de esperar día a día? Porque es nuestra promesa y es nuestra herencia. Todo lo espiritual. Si usted le pide a Dios que el Espíritu Santo fluya en usted con los dones espirituales, le aseguro que va a fluir en dones espirituales. Si usted quiere moverse en una mayor autoridad y poder, en la oración, en sanar a los enfermos y en echar fuera demonios, le aseguro que Dios le va a dar esa capacidad y esa autoridad, porque eso es espiritual, aquí en la tierra. Nuestro Padre Celestial nos bendice con toda bendición espiritual. Fíjese que en el Nuevo Testamento el término espiritual se deriva del griego neumáticos, con P, así como el neumático de su carro, solo que póngale una P de papá antes, neumáticos. Y eso es espiritual. Y siempre se relaciona y se emplea en relación a la obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, aquí no se refiere a bendiciones materiales con el fin de diferenciarlas. Fíjese bien, no se refiere a las bendiciones materiales. Y con el fin de diferenciarlas de las materiales, ¿sí? Que veamos que es el origen divino. El origen divino, el origen de Dios, del corazón de Dios es espiritual. Por eso es que el hombre y la mujer espiritual
discierne las cosas espirituales, entiende las cosas espirituales, pero el carnal no las entiende. ¿Por qué? Porque habla emocionalmente, vive emocionalmente, espera cosas materiales únicamente. Ahora, ¿por qué Dios bendice y por qué nos trae esas bendiciones? Para que nos ayuden en nuestro espíritu, para que nos ayuden en nuestra mente, para que nos ayuden en nuestro cuerpo y en nuestra vida diaria o en cualquier otra área que nosotros tenemos necesidad. Y quiero que tomen nota, por favor, de lo siguiente. Aquí la palabra espiritual, en los lugares celestiales y espirituales. Aquí la palabra espiritual se refiere a la fuente, ¿sí? No al alcance de toda bendición. Nos bendijo con toda bendición espiritual. Generalmente lo vemos en función al alcance. Entonces tenemos todas estas bendiciones. Pero lo que Dios quiere es que nosotros veamos cuál es la fuente de nuestras bendiciones. ¿Cuál es la fuente de nuestras bendiciones? ¿Quién nos está dando esas bendiciones? ¿De dónde provienen esas bendiciones? ¿Quién es el origen de las bendiciones espirituales? Y cuando entendamos esto, mi amado hermano, hermana, amigo y amiga que esté escuchando, viendo, usted va a poder tener una relación más personal y más íntima con Dios. Y le tengo buenas noticias. Aparte de todas las buenas que le he dado, déjenme agregarle otra. Muchos cristianos piden a Dios cosas que Él ya les ha dado. Fíjese bien. Muchos cristianos piden a Dios cosas que Él ya les ha dado porque no han entendido que lo que deben de ver es el origen espiritual de las bendiciones, sino que se ponen a buscar las bendiciones y se olvidan del origen de las bendiciones. Y entonces no reciben. Santiago dice, acabamos de estar, los intercesores, hemos estado estudiando la carta de Santiago, y dice, no reciben porque no piden. Y piden, pero piden mal, porque piden para sus propios placeres o para sus propios deleites. Déjeme que se lo demuestre con la palabra del Señor. Romanos 5:5. Fíjese bien. Le voy a demostrar que usted en su corazón ya tiene amor, ya tiene el amor de Dios. Y nosotros le pedimos amor al Señor, ¿verdad? Fíjese bien, oramos pidiendo que nos dé amor, aunque deberíamos de saber, según Romanos 5:5, que el amor de Dios, lea lo que dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Se está derramando, se va a derramar o ya se derramó el amor? Tiempo pasado, presente o futuro. Ya se derramó. Entonces, a veces oramos pidiendo amor. Señor, dame más amor. Pero el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Qué quiere Dios? Que lo usemos. ¿Cómo va a usar usted el amor que Dios le ha derramado en su corazón? Amando a su prójimo, amando a sus semejantes, principalmente amando a Dios por sobre todas las cosas, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Y a su prójimo como usted mismo. Mire, los creyentes no debemos de padecer de baja autoestima, del recha, ¿va? De ser rechazado. No, mi hermano, nosotros no somos recha, nosotros somos arrechos, oye, somos arrechos, no rechas, oye. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, amén. Ahora, fíjese bien, oramos por la paz. ¿Verdad que oramos por la paz? Mire lo que dice Juan 14:27. Evangelio de Juan 14:27. Oramos por la paz, aunque Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy.
Yo no os la doy como el mundo la da. No está diciendo que nos va a dar la paz, dice que ya nos dio la paz. Juan 14:27. Oramos por la felicidad y el gozo cuando la misma Biblia dice en Juan 15:11, allá adelantito, oramos por felicidad y gozo. Quiero ser feliz, Señor. Quiero tener gozo en mi corazón. Quiero saltar de alegría como corderitos de la manada. Fíjese bien, y esto es lo que dice la Biblia. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Qué maravilloso. Tenemos amor, tenemos paz. Así es que seguramente hoy usted está experimentando, está subiendo a un nuevo nivel de revelación de su relación con Dios, de su intimidad con Dios. Y estoy seguro que a partir de hoy usted va a empezar a vivir de una manera más madura, una manera de mejor fe, mayor fe y maduro en su manera de caminar, porque tiene amor, tiene paz, tiene gozo también de acuerdo a la palabra. Pedimos fortaleza también, pero Filipenses 4:13 nos dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él me fortalece, Él es el dador de la fortaleza. Dios sabe cuándo usted está débil y Él la fortalece. Él no está esperando que usted está débil y va cayendo y cayendo. Y él no espera que usted se dé un golpe en el suelo porque se está debilitando. Cuando Él ve que usted está debilitándose, Dios le fortalece. No le estoy diciendo que no ore, no estoy diciendo que no pida, no estoy diciendo que no entre en esa comunión de ruego, clamor y oración. La palabra del Señor nos exhorta y nos anima para que lo hagamos, pero hay cosas en las que nosotros a veces nos afanamos y estamos orando, orando y orando por lo mismo. Por eso es que la palabra del Señor nos enseña a nosotros. Miren, póngale especial atención a la segunda carta de Pedro en el capítulo 1 y verso 3. Póngale especial atención a lo que dice. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 13. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia. Todas las cosas, oiga, aquí no está hablando de la vida eterna. Mire, pues, hermano, hermana, mire, es que hoy debemos tener gozo. Hoy, yo me recuerdo cuando yo era un niño, vivíamos mi casa, 9 hermanos, una familia de muy bajos recursos. Mis papás luchaban tremendamente para sostener a estos 9 muchachos. Y recuerdo que el día domingo, ¿verdad? El día domingo se casa bendito, decían en ese tiempo, ¿verdad? Pero ¿sabe qué había el día domingo en esa mesa de tablas de mi casa? Caldo de res. En una olla de peltre azul con puntitos blancos. En el centro de la mesa había una olla de caldo de res, llena de todo, nabo, yuca, zanahoria, huisquil, carne, mire, es que es esto. Ahora, fíjese bien, pues, ¿por qué le estoy diciendo esto? Dice segunda de Pedro 1:3, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Qué le hace falta? Si usted mire entre lo que tiene y lo que le hace falta, y va a ver que tiene más de lo que usted cree que le hace falta. Porque todo lo que usted necesita para vivir en este mundo, Dios, el Padre, a través de Jesucristo su Hijo, por el poder del Espíritu Santo, ya nos lo ha dado. Amén. No es que Dios quiera darnos, sino que Él ya nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Y no es dinero. No es el dinero, precisamente. Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Fíjese que Colosenses 2:10, le estoy dando citas para que apunte. Colosenses 2:10, ¿sabe qué dice el apóstol Pablo en esta revelación por el Espíritu Santo? Estamos completos en Él. Ahora, ¿qué significa estar completos? Que no le falta nada.
Amén. ¿Me entiende, hermano? Hermana, ¿me entiende? La Biblia dice que usted y yo estamos completos en Él, en Cristo. Y si estamos completos, no nos falta nada. Deje de estarse quejando que no tiene, que pobrecito, que le falta, que esto, que no tuve, yo si hubiera tenido. Si... Deje de estarse quejando. Usted es un hijo y una hija de Dios. Y la Biblia dice que Dios ya nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Tenga contentamiento con el Señor. Y cuando Dios vea que usted tiene contentamiento con lo que tiene, usted va a ver cómo Dios va a añadirle, porque usted se va a convertir en un buen mayordomo y en una buena mayordomo de esto. Quiero dejarle un pensamiento en su corazón. Y este pensamiento tiene que ver con la necesidad del creyente. Fíjese bien, la necesidad del creyente no es recibir algo más de lo que ya tiene. Escuche, por favor. La necesidad del creyente no es recibir algo más de lo que ya tiene, sino hacer algo con lo que ya tiene. Nuestra posición y nuestra posesión celestial son tan ciertas y seguras que la Biblia nos dice en Efesios 2:6 que nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Usted, mi amado hermano o hermana, y usted, amigo o amiga, si no lo tiene, hoy puede entregarle su corazón al Señor, hoy puede rendirle su vida a Jesucristo, porque nosotros los creyentes tenemos una posición en Cristo y tenemos una posesión eterna en los cielos. Ahora, ¿dónde están esas bendiciones? ¿Cuál es la ubicación de esas bendiciones? Dice la Biblia que en los lugares celestiales. Mire pues, ¿qué tanto? Aquí la mayoría de hombres tienen carro, o tienen auto, o tienen vehículo, o tienen un coche. Solo estoy usando algunos adjetivos que se usan en diferentes países. No van a creer que el cochito va a ser para hacer chicharrones. No, tienen un vehículo, ¿sí? ¿Cuánto tiempo cree usted que le va a durar el vehículo? Mire, yo creo que nosotros en la eternidad, es un pensamiento muy personal, ¿no? Yo creo que nosotros en la eternidad, cuando vivamos ya con Cristo en nuestra eternidad, vamos a movernos en el universo de Dios sin necesidad de carro, de moto, bicicleta, monopatín o lo que sea. Vamos a poder movernos de un lugar a otro. Esa es una de las facultades que tendremos en un cuerpo espiritual. Ahora, las bendiciones en los lugares celestiales, fíjense que esas bendiciones son abundantes e ilimitadas. Las bendiciones de Dios son abundantes e ilimitadas. ¿Y se encuentran dónde? En los lugares celestiales. ¿Cuáles son esos lugares celestiales? Abarcan toda la extensión del reino sobrenatural de Dios, su dominio completo y el alcance pleno de la operación divina. Entonces, ¿el universo qué es? Es una extensión del reino de Dios. ¿Qué tamaño tiene el universo? Saber. Ni siquiera los científicos lo saben. Y mire que usted y yo tenemos bendiciones espirituales que tienen autoridad, derecho sobre todo el universo y todo lo creado por el Señor. Porque todo lo que Él creó, lo creó para bendecirnos a nosotros. Porque es parte de la operación de Dios. Ahora, los creyentes tenemos una existencia paradójica. Fíjese pues, tenemos una ciudadanía doble. Usted y yo tenemos una ciudadanía doble. Mientras permanecemos en la tierra, somos ciudadanos de la tierra. Tenemos responsabilidades con el Estado, la nación donde vivimos. Tenemos responsabilidades. Tenemos derechos y tenemos responsabilidades. Pero nuestra otra ciudadanía está en Cristo Jesús. Y esta es la más primordial.
esa ciudadanía que está en los cielos. Y por esa razón, fíjese bien, tenemos una ciudadanía terrenal que va a terminar y una ciudadanía celestial que es eterna. Entonces, de acuerdo a esos dos enfoques bíblicamente, porque están en la Biblia, no estoy inventándole nada, ¿qué debe buscar usted? ¿Fortalecer su ciudadanía terrenal o buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios? Mire, Colosenses 3:1, vaya, anótelo y lo busca ahí y sus lecturas de la semana para fortalecerse y seguirse edificando con la predicación de hoy. Porque usted y yo tenemos una ciudadanía en los cielos. Debemos buscar las cosas de arriba, en donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Porque usted y yo somos miembros del reino de Dios. Somos miembros de sus dominios. Estamos en la capacidad de entender las cosas sobrenaturales de Dios. Hermano, hermana, usted y yo tenemos la capacidad, porque somos seres espirituales que aún habitando aquí en la tierra, tenemos la capacidad de entender las cosas sobrenaturales de Dios. 1 Corintios 2:14 lo dice y usted puede tomar nota de esto o si tiene esa velocidad, búsquelo en su teléfono o allí en su Biblia. Cosas que el hombre natural no percibe, dice la palabra. 1 Corintios 2:14. Cosas que el hombre natural no percibe y no las puede entender el hombre natural. Porque se han de discernir espiritualmente el hombre y la mujer espiritual. ¿Por qué algunos hombres y mujeres no entienden cuando se está predicando algo? Porque su mente es una mente carnal todavía. No entienden las cosas espirituales. Pero cuando usted y yo, todos los que estamos sentados esta tarde aquí frente a estos aparatos y estamos entendiendo lo que la palabra, ¿por qué cree usted que lo entendemos? Porque nuestra mente es una mente espiritual ahora. Porque nuestro corazón es un corazón espiritual. Por eso entendemos las cosas espirituales. Ahora, ¿dónde se encuentra nuestra verdadera vida? Pregúntele a la persona que está a la par suya, por favor, hágame la campaña. Pregúntele a la persona que está a la par suya, ¿dónde se encuentra nuestra verdadera vida? ¿Dónde? En los lugares celestiales. Bien fácil. ¿Por qué nuestra verdadera vida está en los cielos? Porque nuestro Padre Celestial está allí. Porque nuestro Señor y Salvador Jesucristo está allí. Porque nuestros seres queridos que murieron en Cristo están allí. Porque nuestro nombre está allí escrito en un libro. Y porque nuestra morada eterna está allí. Y un día usted y yo estaremos allí. Por eso es que nuestra vida está en los lugares celestiales, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. No obstante, que todo esto es una verdad más verdadera que cualquier verdad relativa que el hombre maneja, nos encontramos sujetos actualmente en medio de la tensión entre lo terrenal y lo celestial. Usted y yo tenemos una lucha entre lo terrenal y lo celestial. El apóstol Pablo lo dijo, ¿verdad? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero no sé qué hacer porque yo quisiera más bien estar con Cristo, pero por vosotros tengo que quedarme aquí y por la carga que llevo por vosotros, debo quedarme aquí un tiempo más, pero yo quisiera estar con Cristo. Y lo expresa de esta manera Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 8, 9, y luego en el capítulo 6 y 10, yo se lo leo. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, derribados, pero no destruidos, como entristecidos, pero siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada,
pero poseyéndolo todo. Amén. Mire, usted y yo somos eso. Dele un codacito ahí a la persona que está con usted. Dele un codazo y despiértate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, derribados, pero no destruidos, como entristecidos, pero siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Aleluya. Mire qué maravilloso es esto. Y terminamos con el agente de la bendición. ¿Quién es el agente? No es su jefe, no es su patrón, no es, mire, el patrón le paga a usted por dos razones. Una, porque Dios le dio la orden que lo contratara a usted, aunque él no lo reconozca así. Y dos, porque usted trabajó y el obrero es digno de su salario. Pero no crea, no digas que tengo un jefezazo y un jefazo o una jefasa. El agente de la bendición suyo es Jesucristo. Los cristianos poseemos toda bendición espiritual en los lugares celestiales porque esto es una realidad en Cristo, no en el hombre, en Cristo. Al confiar en Él como Señor y Salvador, somos colocados en una unión maravillosa con Cristo. Mire, 1 Corintios 6:17, le he dado bastantes citas. Dice, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Amén. El que se une con el Señor, o se une al Señor, perdón, un espíritu es con Él. 1 Corintios 6:17. Se lo digo de esta manera. Todo lo que el Señor tiene, lo tienen también quienes están en Cristo. ¿Sí? ¿Se da cuenta que no nos hace falta nada? Aunque claro, hace falta. Hoy tal vez está diciendo, no hay tortillas, van a almorzar, se va a sentar a la mesa y dice, muchacho, no hay tortillas. Bueno, sí, le faltan tortillas. Entonces agarre la bicicleta, agarre sus pies, agarre el carro y va a traer tortillas. ¿Verdad? No le pida al Señor que le manden tortillas del cielo. ¿Sí? Usted vaya a comprar sus tortillas. ¿Sí? Le va a hacer falta algo. Pero en el ámbito espiritual, todo lo que el Señor tiene, también lo tenemos nosotros que estamos en Cristo. El agente de nuestra bendición, Cristo. Las riquezas de Cristo son nuestras riquezas. Sus recursos son nuestros recursos. Su justicia es nuestra justicia. Su poder es nuestro poder. Su posición es nuestra posición. Donde Él está, nosotros estamos. Lo que Él es, nosotros somos. Hermano, hermana, somos estas cosas, tenemos estas cosas y hacemos estas cosas por la gracia de Dios, la cual nunca falla en obrar su voluntad en favor de aquellos que confían en Él. Amén. Ahora, ¿cuáles son esos elementos de la formación eterna del cuerpo? Dice la Biblia que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos tuyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza y gloria de su. Ahora, ¿cómo nos eligió el Señor? Le voy a enseñar 3 formas a través de las cuales Dios lo eligió a usted y me eligió a mí y eligió a todos aquellos que han sido redimidos y que han nacido de nuevo. La primera es la elección teocrática. La elección teocrática es esa elección que Dios hizo por Israel. Amén. Usted va a encontrar eso, no vaya ahí, Deuteronomio 7:6, solo apunte la cita, Deuteronomio 7:6. Fíjese que la elección de Israel no tenía que ver con la salvación personal en Israel. No por haber elegido Dios a Israel, todos los israelitas serán salvos. No por ser israelita, dice el apóstol Pablo, se va a salvar la persona.
No, por eso es el engaño que ha venido sobre muchos cristianos que se están yendo al judaísmo, porque creen que se van a salvar mejor o que van a tener mejores posiciones o posesiones en los cielos. Ese es un engaño. ¿Sí? Ahora, no por haber escogido a Israel. Ahora, traigámoslo a nuestro plano. El Señor lo predestinó a usted para ser salvo. Pero puede ser que habiéndolo predestinado, usted no se salve por sus acciones, por su desobediencia, por su rebeldía, por su pecado, por su amargura. Entonces, que el Señor lo haya predestinado no le garantiza a usted, porque Dios al predestinarlo no le está dando la salvación personal, le está mostrando dónde está la puerta angosta, le está mostrando dónde está el camino angosto, le está mostrando la cruz de Cristo como el lugar a donde usted debe llegar, a los pies de Jesucristo para ser salvo. Esa es la elección teocrática que Dios hizo de usted. Pero también hay una elección vocacional. ¿A qué se refiere la elección vocacional que Dios hizo de usted? Tomemos el ejemplo de la tribu de Leví. Dios, dentro de Israel, de la elección teocrática de Israel, Dios elige a la tribu de Leví para que sean sacerdotes para él. Pero eso no constituyó una garantía de que los levitas se fueran a salvar. Usted va a ver sacerdotes en la iglesia católica, pastores en la iglesia evangélica, que se van a perder. Porque vocacionalmente Dios los llamó. Ellos tienen una vocación, pero su vida de pecado, su vida de iniquidad, los lleva a la perdición. O sea que ni la elección teocrática que Dios hace de una persona le corresponde a él. Él es el que elige. La elección vocacional por la capacidad que usted tiene, ¿sí? Ahora, déjeme, aquí voy a apuntar con rifle, voy a apuntar con mira telescópica. Fíjese bien, pues, yo lo he entendido en mi carrera de administrador de empresas. O sea, yo cuando estudié administración de empresas, lo estudié porque yo tenía una serie de predilecciones yo y por eso elegí. Lo que yo no percibí es que a través de toda la capacitación académica de la administración de empresas y el área de mercadeo, que fue una de mis especializaciones, iba a ser una buena base para todo el trabajo pastoral y ministerial. Hay una vocación en mí. Hay una vocación al orden, a la organización, a la planificación, a la coordinación de las cosas, al control de las cosas. Eso es algo que está en mí. Dios lo puso en mí. Eso Dios lo puso en mí. Y en base a esa vocación, Dios hace una elección mía. Me eligió, me predestinó. Y caminando yo en esto, Dios me elige vocacionalmente para el trabajo pastoral. Y entonces viene la tercera elección, que es la elección para salvación. Aquí sí, Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. ¿Se da cuenta? Hay una elección teocrática. Dios decidió elegirlo a usted. Dios lo llama por la vocación que usted tiene. ¿Sí? Pero también lo elige para salvación. Y lo llama y a través de su Espíritu Santo lo trae hacia él. Por eso Jesús dice, ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. Fíjese que la palabra trajere viene de la palabra griega helkuo, o sea, Helkuo, helkuo, que significa una fuerza irresistible. O sea que hay tres elecciones para usted. Por eso le digo, usted debe saltar como corderito en la manada hoy.
Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, miércoles también. Yo me gozo. ¿Por qué? Porque hubo una elección de parte de Dios, una predestinación de parte de Dios. Dios se fijó en usted, vio las capacidades que usted tiene, lo elige y lo trae a la salvación en Cristo Jesús. Y termino con esto. La voluntad de elección de Dios atrae de manera irresistible hacia sí mismo. ¿Ya vio que dice? Atraer irresistiblemente, una fuerza irresistible. A aquellos a quienes Él ha predeterminado amar y perdonar. Usted se da cuenta, amado hermano, hermana, que hay cristianos que usted los vio caminar en la iglesia por años y ahora ya no están con Él. Renunciaron a seguirle. ¿Sabe por qué? Porque Dios los amó. En algún momento los perdonó, pero decidieron seguir su propio camino. Usted ve personas, porque ya no son hermanos en la fe, dejaron de ser hermanos en la fe en el momento que le dieron la espalda a Dios. ¿Qué pasó con Judas? ¿Qué pasó con el rey Saúl? Y muchos más que podríamos mencionar. Fíjese bien. Quiero tratar, ahorita termino, por favor, deme 2 minutos. Quiero tratar de dejar bien claro en su mente lo siguiente. La voluntad de elección de Dios es atraer de manera irresistible hacia sí mismo a aquellas personas a quienes Él ha amado y a quienes va a perdonar. Pero al mismo tiempo, esa forma irresistible, ese poder irresistible de Dios, no tiene efecto sobre muchas personas. Quiero ponerle un ejemplo muy sencillo. ¿Usted recuerda cuando Jesús se paró frente a la tumba de Lázaro? Todos ustedes lo recuerdan. Ahora, fíjese bien. Jesús se para frente a la tumba de Lázaro. ¿Cuántos Lázaros cree usted que habían muertos en Israel? Un montón. ¿Cuántas Claudias cree que hay muertas ahorita en el cementerio? ¿Cuántas Sabrinas? ¿Cuántas Cindys? ¿Cuántas Lilis? ¿Cuántas Letis? ¿Cuántos Omar? ¿Cuántos Barlon? ¿Cuántos Raúl? ¿Cuántos Gerardo habrán muertos? Ahí en los cementerios. Vaya, va a ver que encuentra más de unos 3 o 4, 5, 6. Usted no está ahí todavía, por supuesto. Pero fíjese bien, pues, Jesús se para. Estoy hablándole de la voluntad de elección de Dios y estoy hablándole de esa fuerza irresistible a la que en algún momento usted y yo atendimos y por eso somos salvos. Pero hay personas que oyendo el llamado de Dios no van a ir. Fíjese bien, le explico lo de Lázaro. Había muchos Lázaros ahí en las tumbas. Posiblemente ahí cerca, en los cementerios, habían Lázaros enterrados. Pero cuando Jesús llama a Lázaro, él dice, Lázaro, ven fuera. Y el único Lázaro que se levantó fue el hermano de Marta y María. Y usted se pregunta, ¿por qué no se levantaron los otros Lázaros? Porque habían muerto en sus delitos y en sus pecados y estaban condenados eternamente y no tenían la capacidad de obedecer a Dios, porque su entendimiento había sido ya entenebrecido y su corazón había muerto, endurecido contra Dios. Y entonces no tuvieron la capacidad de escuchar el nombre. ¿Sí? Así pasa con mucha gente. Usted los oye, usted les habla de Dios, usted los invita a que se congreguen, usted los invita a que se conecten a las prédicas, los invita al seminario bíblico, los invita, les manda los 5 minutos con Dios para que se miren y no quieren, porque no oyen la voz de Dios. Amén. La elección teocrática de Dios, teos, de Dios, la elección vocacional y la elección para salvación. Y termino con esto. Los creyentes fuimos escogidos para la gloria de Dios antes de ser escogidos para nuestro propio beneficio y para nuestro propio bien. Usted y yo no fue escogido, no fue salvado, no fue sellado, no fue inscrito en el libro de la vida para que usted muestre con bienes y riquezas
todo lo bien que le va. Usted y yo fuimos escogidos, salvados, redimidos para la gloria de Dios. Y esto debe manifestarse en nuestras acciones, que deben de ser glorificar a Dios antes que glorificarnos a nosotros mismos. Deuteronomio 7, versos 7 y 8 dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais más insignificantes de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. El objeto de la elección no son todos, sino solo aquellos a quienes Dios escogió, los santos y fieles en Cristo Jesús. El tiempo, el pasado eterno, Dios nos eligió antes de la fundación del mundo, antes de la creación, antes de la caída, antes de los pactos de la ley. Fuimos predestinados por Dios de manera soberana para ser suyos. Y el propósito, la santidad suya y mía. Dios nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha en esta tierra. La palabra griega amamos es carecer de toda mancha y defecto, fíjese usted. Por Cristo, Dios nos ha dado su naturaleza sin mancha y contaminación. ¿Cuál fue el motivo de Dios para elegirlo a usted, mi amado hermana? Hermano, el motivo es el amor. Dios elige a quienes son salvos a causa de su amor. El amor ágape de la Biblia no es una emoción, sino una disposición del corazón para procurar el bienestar de los demás y satisfacer sus necesidades. ¿Y cuál ha sido el resultado de todo esto? Y con esto cierro y oramos: la adopción como hijos. Por todo eso, por su amor, por su gracia y porque usted oyó y obedeció, usted ha sido adoptado como hijo de Dios. Dios nos hace más que ciudadanos y siervos, aún más que solo amigos. Él nos convierte en sus hijos. Dios, en su amor, atrae a los pecadores redimidos al círculo más íntimo de su familia. Y la meta suya y mía, la gloria. La meta suya y mía, la gloria eterna. ¿Por qué Dios hizo todo esto por nosotros? ¿Por qué quiso que fuésemos sus hijos? Somos salvos y hechos hijos. Pero la Biblia dice: para alabanza y gloria de su gracia. Por encima de todo lo demás, Dios nos elige y nos salva para su gloria. Y esta es la razón por la que los cristianos, como hijos de Dios, debemos hacer todas las cosas que hagamos, incluso cosas tan comunes como comer y beber, para la gloria de Dios. Dele gracias a Dios cuando se siente a la mesa. Agradézcale a Dios la salud, el alimento, el lugar que tiene para poner los platos. La Biblia dice: si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Inclinemos nuestra cabeza. Por favor, cierre sus ojos un momento. Tengamos un momento de comunión. Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, hoy estamos, Señor, agradecidos, conscientes de que, Señor, tú nos elegiste desde antes de la fundación del mundo. Estamos conscientes, Señor, que tú nos redimiste. Éramos esclavos de Satanás en el mercado de esclavos. Ahí estábamos, condenados a una vida ingrata, a una vida desastrosa, pero sobre todo condenados a la muerte eterna. Pero nos redimiste por la sangre preciosa de Jesucristo. Fuimos predestinados, fuimos redimidos y nos has dado herencia, Señor. Nuestra herencia espiritual, Señor, la herencia, Señor, en los cielos, esa herencia, Señor, que te damos gracias por la casa, te damos gracias por la hermosa casa que nos has dado, por esos vehículos, ese vehículo que nos sirve para transportarnos y para transportar a nuestra familia. Te damos gracias por los aparatos, los teléfonos, las computadoras que has puesto a nuestra disposición, Señor, a través de esas bendiciones terrenales. Te damos gracias por la salud de nuestro cuerpo. Te damos gracias, Señor, por el trabajo, por el empleo, por la empresa que has puesto en nuestras manos, por esos
pequeños negocios, esos grandes negocios que has puesto en nuestras manos. Señor, te damos gracias. Sabemos que no provino de nosotros. Todo esto proviene de ti, Señor. Pero tú, Padre amado, hoy nos hablas que nuestros ojos deben de estar puestos en lo eterno. Nuestros ojos deben de estar puestos en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra tuya, Señor. Esta tarde, Señor, antes de cerrar este servicio, oramos, Señor, para que este mensaje haya despertado una conciencia espiritual en el corazón y en la mente de cada uno de los que han estado expuestos a este mensaje y a los que estarán expuestos en las siguientes semanas, Señor, a través de las redes sociales. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tú traigas por tu Espíritu Santo, Señor, ese gozo que, Señor, Padre, no esperen, Señor, sentir una fuerza en el cuerpo, Señor, sino que podamos levantar nuestras manos, podamos, Señor, alabar tu nombre, glorificar tu nombre. Señor, hoy mismo al sentarnos a la mesa para tomar los alimentos, Señor, que tú extrajiste de la tierra para ponerlos sobre nuestra mesa, hoy mismo nos gocemos con nuestra familia. Señor, nos regocijemos de todo lo que has hecho por nosotros, Señor, entendiendo, Señor, que nada de lo que tenemos, Señor, lo hemos hecho por nosotros mismos. Todo lo hemos recibido de ti, Señor. Adoramos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo por darnos una herencia eterna, Señor. Sabemos que un día nuestro tiempo va a terminar aquí en la tierra, el tiempo determinado por ti, Señor. Pero esto es solo lo temporal, esto es solo lo corrupto, esto es solo, Señor, aquellas cosas que se deterioran. Pero contigo, Señor, tenemos no solo la eternidad misma, sino que todas las cosas son eternas allá en los cielos contigo, Señor. Padre, que el regocijo de saberse elegidos, de saberse, Señor, receptores de la bendición eterna, llene el corazón y la mente de mis hermanos de una fe renovada, Señor, en ti. En el nombre glorioso de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, a quien damos el honor y la gloria.